Buenos días, mis hermanos. Buenos días, vamos a iniciar. Déjenme más poner para grabar. Ahí está. Buenos días, mis hermanos. El tema de hoy es cómo hacer la diferencia. Dice aquí, este ejemplo que nos da este devocional, dice, un maestro de teología aconsejaba a los jóvenes estudiantes así: tomen su Biblia y tomen su periódico y léanlos, pero interpreten el periódico con su Biblia. Interpreten el periódico, con su Biblia. Cuando leemos, vemos, escuchamos las noticias, podemos deprimirnos fácilmente. A veces parece que el mal está triunfando sobre el bien. Los planes de los malvados parecen tener éxito, mientras que el resto son objeto de los estragos del terrorismo, la guerra, la pobreza y la injusticia. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros prendemos la televisión o nos llega un mensaje de Uno TV, regularmente, ¿verdad? Regularmente son para noticias malas, noticias que nos inquietan, que cómo van las estadísticas de los de COVID, que cómo va esto, que ya hay secuestros y lo demás. Entonces todo eso nos llega a inquietar, ¿verdad? Entonces, por esto, en este día necesitamos desesperadamente escuchar la voz del Espíritu Santo y escuchar la palabra de Dios. Al estudiar las Escrituras, vemos el triunfo del bien sobre el mal. En cada uno de los pasajes de hoy vemos que el mal no tendrá la victoria final. Al final de todo, el bien vence. Más aún, en esta batalla entre el bien y el mal, nosotros podemos hacer la diferencia, mis hermanos. Es por ello que debemos todos los días y en todo momento buscar de su presencia. Al leer la lectura diaria, al estar atento como en estos momentos a los devocionales, y todos los días, en cualquier momento, a toda situación, si nos llega alguna duda, alguna situación, es tomarse y agarrarse y empezar a buscar de Dios. Si hay alguna situación, por ejemplo, yo en la mañana amanecí con dolor muy fuerte de cabeza. Me tomé la glucosa y la tengo un poquito elevada. Pero eso me estaba distrayendo para concentrarme para este momento. Yo pienso que el enemigo me quería como que a lo mejor distraer o turbar para que yo no diera bien este tema. Pero no, me puse en las manos de Dios. Y yo sé que Dios tiene el control de mi vida y de tu vida. Y le doy gracias a Dios porque estamos juntos, mis hermanos. Entonces, aquí es donde debemos de tomarnos de la fe, agarrarnos de Él y decir: Dios, tengo esto, pero yo quiero servirte. Yo quiero que tú estés conmigo. Yo ser tu instrumento, ¿no? Entonces, solamente hoy lo que debemos de hacer, mis hermanos, es asegurarnos de que estemos del lado correcto. Yo sé que estamos del lado de los buenos, ¿verdad? Solamente hay que asegurarnos. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Vamos a estudiar hoy el Salmo 140. Les invito a su Biblia, por favor, para que la abran. Salmo 140, del versículo 6 al 13. Para ello es necesario que comprendamos sobre de qué habla este salmo, antes de leer los versículos de este estudio. Este Salmo 140 proféticamente nos muestra los últimos días cuando el remanente de Israel, fiel a Dios, esté enfrentando al anticristo, el Mesías falso, el hombre de pecado. Es una oración de David pidiendo protección por estar rodeado de hombres malvados y donde aparentemente también David se encontraba en circunstancias difíciles. Este salmo aplica perfectamente en estos momentos para ti y para mí, en este presente, ¿verdad? Así que vamos a leer el Salmos 140 del 6 al 13, que dice lo siguiente: He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego.
en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Punto número 1, mis hermanos. Clamemos a Dios para que el bien triunfe. Desde los versículos 6 al 12, mis hermanos, vemos que el salmista está clamando a Dios y declarando el futuro del hombre injusto. En la actualidad vemos que hay mucha pobreza en el mundo, mucha necesidad, la cual no solamente es económica. También vemos que el mundo está escaso de valores, de moral, de muchas situaciones que vemos actualmente, ¿verdad? En el versículo 12, el salmista David dice, Jehová hará justicia a estos. Tal vez en estos momentos nos encontremos afligidos o estemos pasando por escasez, cualquier tipo de situación. Pero aquí nos dice claramente Dios que tengamos esperanza y confianza en Dios. Así como David en sus momentos de situaciones difíciles, como comentamos hace un rato, así como él estaba muy seguro y tal cual que dijo así, yo sé que Jehová hará justicia. Y así debemos de creerlo de esa forma, mis hermanos. ¿Sí? Tengamos fe en Dios. Él hará justicia en nuestra vida. Y de todo aquel que nos oprima o nos oprime, ¿no? Él hará justicia sobre todas nuestras aflicciones, así como de toda carencia. Entonces, mis hermanos, la verdad es de que nosotros debemos de creerlo, debemos de saber que Dios es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Él está al pendiente de lo que nos pasa, aún en medio de todas las situaciones que estamos pasando, mis hermanos. ¿Sí? Dice, veamos que este versículo se manifiesta claramente la palabra de Dios cuando dijo que su palabra es un arma de dos filos. Pues en muchas ocasiones nos vemos en el lado de los afligidos y menesterosos. Pero como ya vimos, la aflicción y escasez no solo es económica, sino en valores y moral. El mundo está lleno de esto y Dios hará justicia sobre ello. Así que asegurémonos no formar parte de las filas de los hombres malos. Más bien, seamos bendición a todo aquel que se encuentra en aflicción o menester. Demos en abundancia, mis hermanos, lo que abundantemente hemos recibido, y eso es la gracia y misericordia de Dios. David está rodeado de gente conflictiva, como lo dice el versículo 9. Es gente de lengua viperina y gente violenta, como dice el versículo 11. Algunos dan golpes físicos y otros golpes con palabras. Ambos pueden dañar en igual medida. En medio de esto, David clama, Señor, no permitas que sus planes prosperen, como lo dice en el versículo 8. Así que en la actualidad, mis hermanos, estamos rodeados de hombres malvados, llenos de iniquidad. Por eso debemos orar porque sus planes no prosperen. No para que les vaya mal, mis hermanos. Únicamente que no prosperen lo que ellos tienen contra nosotros. Sus planes malvados, no. Pero eso no quiere decir que les vaya mal, que no. Simplemente aquí nada más únicamente orar para que no prosperen lo que ellos se tienen contra nosotros. ¿Sí? Dice, como lo dice, aquí lo apuntamos, como dice en Romanos 12, 19 al 21, que nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, como dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que de esta forma, mis hermanos, damos paso al juicio de Dios y no al del hombre. Él lo hará con pesa justa y no con venganza. Y este salmo termina con una nota de confianza muy bonita, que nos dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia.
Yo creo que tú y yo somos rectos ante su presencia y somos justos y siempre, siempre alabaremos su nombre, mis hermanos, y moraremos en su presencia, en su casa, en su habitación, ¿no? Cada que nos sintamos así, por ejemplo, yo en el caso de la mañana, mis hermanos, yo luego regresé a, a, a los brazos de Dios y le dije, sabes, yo quiero estar contigo, no quiero que nada me distraiga para este momento, para este día. Entonces yo sé que tú a lo mejor en momentos difíciles que estés pasando, regresemos y estar siempre alabando su nombre, siempre estando, morando en su presencia, mis hermanos, eso es incomparable, mis hermanos. Tú y yo somos justos, así lo dice Gálatas 2:16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que en esa justificación alabaremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo rectos de corazón y morando en su presencia. Buscar siempre esa rectitud, mis hermanos, y siempre asegurarnos de morar en su presencia. Así que nosotros oramos, ¿verdad? En estos momentos le decimos, Señor, tú eres nuestro Dios, atiende, Señor, nuestra voz suplicante. No dejes que aquellos que calumnian tu nombre triunfen. Gracias porque eres nuestro Salvador, poderoso y nuestro escudo. Aquí, como decía yo hace un ratito, que es válido orar por los planes de los hombres, de los hombres malos que no prosperen. No deseamos el mal, como decíamos hace un rato, sino el bien, ¿verdad? Seamos de aquellos, mis hermanos, que vencen al mal con el bien. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y para esto vamos a leer Apocalipsis 2, del 18 al 29, y del capítulo 3, del 1 al 6. ¿Sí? Voy a permitirme leer esta palabra. Dice Apocalipsis 2:18, dice, el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, o Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dice el 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordemos que nosotros somos la iglesia, mis hermanos. No está dirigiéndose, en este caso, a una iglesia, a un templo, específicamente a una construcción. Se dirige en este caso a nosotros. Así que en este caso, Tiatira, se puede decir que ahorita en este momento se dirige a nosotros. Tiatira somos nosotros. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel, dice el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice la palabra, mis hermanos, el 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra es para ti, para mí, mis hermanos. Yo creo que dice aquí en el 6, lo voy a repetir, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre de mi Padre y delante de sus ángeles, mis hermanos. Nosotros debemos asegurarnos, debemos de estar siempre asegurándonos de no manchar nuestras vestiduras, mis hermanos. Sí, declaramos, muchas veces nosotros somos pecadores, pero al momento, mis hermanos, regresar a casa de nuestro Padre y declarar, Padre, no quiero esto, me pasó esto, perdóname, dije una mala palabra, perdóname, pero no quiero esto, yo quiero andar con las vestiduras blancas, Padre, ¿no? Dice aquí, al continuar leyendo hoy las palabras de Jesús a las 7 iglesias, vemos que la batalla entre el bien y el mal no es algo que ocurre solamente entre la iglesia y el mundo, sino también dentro de la misma iglesia, o sea, dentro de nosotros mismos. En este caso, nosotros que ya somos salvos, a veces creemos estar firmes, pero pudiera ser que nuestro espíritu se encuentre muerto a causa del pecado. Jesús hace promesas extraordinarias y maravillosas a aquellos que vencen el mal. ¿Cómo la ven, mis hermanos? ¿Cómo la ven? Para esto necesitamos, como dice aquí, vivir una vida de santidad. ¿Cómo lo debemos de hacer? Buscarla continuamente, todos los días. ¿Sí? Aquí nos dice también, la iglesia de Tiatira es ensalzada por su amor, fe, servicio, perseverancia y crecimiento personal. Como lo dice en el Apocalipsis 2:19, que dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero Jesús cuestiona a la iglesia acerca de la así llamada tolerancia. En el mundo de hoy, la tolerancia es vista como una de las grandes virtudes y no se ve bajo un prisma positivo. La tolerancia es una cualidad extremadamente importante, pero hay límites para la tolerancia y algunas formas de tolerancia no son buenas. Jesús hace una censura a la iglesia de Tiatira por su tolerancia hacia la fornicación, inmoralidad sexual de la iglesia, como lo decía en el versículo 20 y 21 de Apocalipsis 2, que dice, toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Y aquí actualmente, mis hermanos, vivimos nosotros en una cultura saturada de sexo, en la que se nos anima a ser sexualmente activos y se espera que busquemos la realización sexual personal. Y volvemos cuando prendemos la televisión, ¿no? Vemos tantas y tantos comerciales que muchas veces incitan al hombre a cometer el sexo de una manera fácil, libre, hasta dan protecciones y no sé qué tanto, ¿no, mis hermanos? Hasta inclusive para incitar esos comerciales pasan a mujeres, hombres, galanes y demás, para que tú cometas esas situaciones, mis hermanos. Pero la verdad es que nosotros pues no debemos hacer caso de eso,
porque aquí a continuación nos va a decir el por qué. Dice aquí, la Biblia tiene un concepto extremadamente alto del sexo, deleitándonos en él y animando al mismo en el contexto adecuado, que no es otro que el amor en el matrimonio. Eso es muy diferente, ¿verdad, mis hermanos? El, el amar, el tener sexo con nuestra esposa, de una manera del amor de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Es muy adecuado que no es otro. Es muy diferente, mis hermanos, el sexo por amor al sexo por lujuria. Pero cualquier cosa al margen de este, como la promiscuidad y la pornografía, es denunciada como destructiva y algo que no ayuda. No sabemos cuál era la inmoralidad sexual de Jezabel, pero estos versículos son un recordatorio de la importancia de la pureza sexual. En la actualidad, diversas organizaciones e instituciones gubernamentales están aprobando leyes humanas para que se tenga tolerancia sobre los desvíos sexuales. Y tenemos el claro ejemplo con todo lo que se le ha permitido a la agrupación lésbico-gay, que poco a poco se ha ido añadiendo una letra a otra letra, por ahí hasta le pusieron el signo de más, por lo que se puede añadir de letras, ¿no? Y todo eso el gobierno lo sigue, y la humanidad lo sigue tolerando, o sea, entre más sacan y más sacan, ellos lo siguen apoyando, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, ¿cómo debemos hacer frente a este tipo de tolerancias? Es decir, ¿cómo podemos poner un alto? Y la respuesta es con amor, con el amor de Dios, mis hermanos. Tal y como nuestro Señor Jesús lo hizo. Él no hizo acepción de personas. Aún no ha emitido juicio sobre nosotros, pues aún teniendo el derecho por ser Dios hecho hombre, sigue teniendo compasión, extendiendo el tiempo de gracia para que todos nos convirtamos de nuestros malos caminos a Él. Es decir, no seamos más tolerantes a este tipo de inmoralidades sexuales. Hagamos frente a esta conducta con amor y compasión. Oremos por ellos. Amemos a todos aquellos que de alguna forma se han desviado del camino de Dios. Honremos la dignidad de las personas, como lo hizo nuestro Señor Jesús. No fundó un reino sobre clases sociales o de género. Para Él, todas las personas tenemos el mismo valor, el amar. El amar no es lo mismo que aprobar, y es así como Él nos ama. No aprueba las malas conductas que tenemos, pero aún así nos ama, y así es como nosotros debemos amar. Muchas veces estamos preocupados, hermanos, porque llega un gobierno y tal vez que sea un hijo de Dios el que gobierne. Sí, por sí sería importante, pero sería más importante, mis hermanos, que nosotros desde de este lado donde estamos, empecemos a hacer esa diferencia. Sino que caso que tengamos un presidente, un gobernador que sea cristiano, pero si nosotros no somos diferencia en donde estamos, no sería lo correcto. En este caso, estos que están de los lésbico gay, nosotros no podemos ir más allá, porque ya vimos que el gobierno lo sigue apoyando por sus intereses políticos, sus intereses económicos. Pero en este caso nosotros, mis hermanos, lo que debemos hacer es clamar a Dios, orar por ellos, que algún día Dios les salga al encuentro, porque poco a poco el amor de Dios los vaya haciendo cambiar de opinión. Y nosotros, la responsabilidad de nosotros es empezar a hacer la diferencia aquí, en donde estamos. Que esa diferencia, que es el amor de Dios que tenemos nosotros, exponerlo al necesitado. Pero si no lo hacemos estando en casa, ¿cómo lo vamos a hacer con el que está fuera de la casa de nosotros? Muchas veces, hermanos, aprovechando esto, muchas veces nosotros
se acaba el Team Link, se acaba el horario de este tiempo, y muchas veces cerramos el capítulo, cerramos nuestra Biblia y volvemos a empezamos a discutir con nuestra esposa, empezamos a hacer cosas que no son del agrado de Dios, empezamos a tratar mal a nuestro trabajador, empezamos a hacer cosas a nuestra esposa, no la amamos, muchas veces no le damos esas palabras de amor para que ella sepa que yo ya soy diferencia con ella, ya la amo porque Dios la ama así, y aparte, así con nuestros hijos, nuestros padres, con todos nuestros seres queridos, mis hermanos. Debemos hacer esa diferencia. No sé si me haya explicado, perdón si no me expliqué, pero debemos hacer esa diferencia primero en casa, para salir y hacer esa diferencia a nuestros vecinos, al policía, al señor que nos venda algo, ¿verdad? Entonces, sí consideremos, mis hermanos. Jesús advierte de que si no se arrepienten de ir por los caminos de Jezabel, vendrá el desierto, como lo dice el versículo 22. El Hijo de Dios que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y, y pies que parecen bronce al rojo vivo, como lo dice el versículo 18, escudriña la mente y pagará a cada cual según sus obras, como dice el versículo 23. Estas no son simplemente palabras de condenación, pues vienen acompañadas de una llamada al arrepentimiento. De hecho, incluso Jezabel tuvo la oportunidad de arrepentirse, como dice el versículo 21, perdón. Cuando hayamos pecado sexualmente, es muy importante recordar que podemos ser perdonados. Nuestra respuesta a pasajes como este no debería ser la desesperación, sino el arrepentimiento y la gratitud. La iglesia está llamada a la santidad. Jesús promete: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Jesús compartirá su autoridad con su fiel pueblo vencedor. Amén. También compartirá su gloria, dice aquí. También nos dará la estrella de la mañana, mis hermanos. Qué glorioso, qué palabra tan poderosa, mis hermanos. Imagínense cuando vencemos todo eso, cuando pasamos todo lo que hemos leído, mis hermanos, ya aquí nos promete la palabra de Dios que nos dice: nos dará la estrella de la mañana. Yo sé que tú acabas de acertar en estos momentos, y la estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imagínense qué amor tan grande de nuestro Dios, que nos va a compartir la estrella de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. La verdad es de que sí dan ganas de llorar, pero sigamos, mis hermanos, porque es un deleite el cada vez aprender más de esto, porque yo también estoy aprendiendo, mis hermanos. Yo sé que muchos de ustedes también ya tienen mucho conocimiento igual, pero estamos aprendiendo todos, mis hermanos. Y esto es una palabra para ti y para mí, mis hermanos. Así que vamos a darle la gloria a Dios, porque, híjole, de veras que vamos a vencer todos estos caminos, y aquí está la promesa, mis hermanos, pero está condicionada. Ahorita vamos a ver más adelante. Dice aquí: si le das la espalda a la oscuridad del pecado, entonces verás la luz de gloria, verás la luz de gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Por más grandes que sean tus luchas actuales en tu batalla por la santidad, un día estaremos tú y yo, mis hermanos, con Jesús, esa estrella en la eterna y absoluta felicidad, la estrella de la mañana, como decíamos. Aquí, como les quisiera yo comentar, mis hermanos, parte de este galardón es darnos a Jesucristo, esa es la estrella de la mañana, darnos a Jesucristo, el cual nos dará autoridad a las naciones a gobernar las naciones, y por eso somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, y nos pone a su nivel por los méritos, no de nosotros, sino de Cristo Jesús, mis hermanos. Y como decía hace un rato la palabra de Dios, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a nuestras vidas. Así que esa palabra es para ti, para mí, mi hermano, y hay que tomarla, hay que atesorarla en nuestro corazón, mi hermano.
Vamos a ver el paso número 2. Necesitamos ser auténticos. Dice, la santidad no significa ser perfecto, sino vivir una vida de integridad. Es lo opuesto a la hipocresía. Significa ser auténtico, honesto y sincero. La iglesia de Sardis tenía la reputación de estar muy viva, pero en realidad estaba muerta. Esto lo dice en Apocalipsis 3, versículo 1. Y luego nos dice aquí, pareciera activa y sonaba como una buena iglesia a la cual asistir, pero se había vuelto laxa. Jesús los llamaba a arrepentirse. Dice aquí, nos decía, recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Habían escuchado el Evangelio y recibido el Espíritu Santo. Recuerda los extraordinarios y maravillosos que son estos privilegios. Y no los demos por hecho, cayendo en la autocomplacencia, o lo que pareciera ser una iglesia de éxito, o sea aparentemente una iglesia de éxito, o bien sea un club social, al cual se asiste únicamente para socializar, dejando de lado, lo que realmente importa, que es el estar vivos, el estar llenos del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, yo declaro que en el Java de Dios no pasa esto, pero cerciorémonos, mis hermanos, que vamos con un fin, que vamos con ese fin de durante toda la semana estar llenos, buscar esa llenura del Espíritu de Dios, estar en comunión con Dios, leer su palabra, estar atento a la voz de Dios en todos los devocionales y en lo que Dios nos dice qué hacer. Porque el domingo únicamente tenemos que ir a llevar esa cerecita del pastel, como dice nuestro pastor. No es que nos llenemos para toda la semana, estar vacíos y ya el domingo nos llenamos como los tanques de gasolina. No, todos los días debemos asegurarnos de estar llenos, de estar en su presencia, de saber que la palabra de Dios la hemos leído bien, la hemos escudriñado, y llegar el domingo y que no seamos como un club social, mis hermanos. Seamos como esa iglesia buscando el rostro de Cristo Jesús. ¿Sí? Dice aquí, la terrible acusación que se hace contra la iglesia de Sardis es que aunque tenía fama de estar viva, de hecho, estaba espiritualmente muerta. Pablo, el apóstol, dijo que antes de la conversión a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Efesios 2, del 1 al 5. Por eso, los cristianos decimos que el pecado es la muerte de la voluntad, porque nos impide romper con nuestros malos hábitos, aunque deseemos hacerlo. Es la muerte de los sentimientos porque petrifica el sentimiento y nos hace insensibles hacia lo que está mal o bien. El pecado supone la muerte de todo lo amable. El pecado es el cruel asesino de todo lo hermoso que hay en la vida. El cargo contra Sardis es la hipocresía y su falta de autenticidad. La llamada es a ser auténticos y sinceros. Había unos pocos en la iglesia. Como dice el versículo 4, había unos pocos en la iglesia que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo, dice Jesús, vestidos de blanco. Una vez más, Jesús hace unas promesas extraordinarias a aquellos que venzan. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Tú y yo saldremos vencedores y estaremos vestidos de blanco, dice el hermano. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, como lo dice el versículo 5. Aquí, mis hermanos, los invito a que le pidamos a nuestro Dios que derrame de su sabiduría para reconocer los límites de la tolerancia. Hay una cierta tolerancia para nosotros. Ayúdanos, Padre, a vencer el pecado de nuestra propia vida. Que nunca nos descuidemos respecto a tu gran amor. Ayúdanos a obedecerte, a vencer el mal con el bien, y que mi nombre sea inscrito indeleblemente en el libro de la vida. La iglesia de Sardis no tenía problemas de herejía, sin embargo le faltaba vitalidad. La iglesia de Sardis no estaba siendo objeto de ningún ataque.
ni por parte de los paganos ni de los judíos. La verdad es que estaba tan cercana a la muerte que no valía la pena atacarla, porque una iglesia que esté llena de vida siempre estará bajo ataques del enemigo. Como dice Lucas 26, ay de vosotros, decía Jesús, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Una iglesia que proclama el evangelio auténtico siempre levanta posiciones alrededor. Y si hay algo que podamos aprender de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos debemos despertar del letargo mortal y mantenernos alerta. Este es el mandamiento que aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento. El estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. Como lo dice en Romanos 13:11, ya es hora, decía el apóstol Pablo, de despertar del sueño. En 1 Corintios 16:13 nos dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. Además, el cristiano debe estar vigilante frente a las tretas del diablo. Porque el cristiano está permanentemente bajo los ataques de los poderes que tratan de apartarnos de Cristo. Y a menudo esos ataques son sutiles. Y por último, el cristiano debe estar en guardia contra la tentación. Como lo dice Mateo 26:41, velad y orad, dijo Jesús, para no caer en tentación. La tentación del enemigo de nuestra alma espera que bajemos la guardia para atacar y derrotarnos. Por eso siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar llenos para que no dejemos ninguna salida, ningún rendijito para que el enemigo quiera entrar a nuestra vida. Vamos a pedirle, mis hermanos, al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente en qué área estamos fallando, mis hermanos. Como les decía yo hace un ratito, es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos aseguremos hacer esa diferencia, pero empezando por nuestro hogar, mis hermanos. Perdón por ser reiterativo, pero el día de hace 3 días yo no podía dormir y Dios me puso en mi corazón a mí, ¿qué estoy haciendo yo con mi esposa? ¿Estoy haciendo diferencia yo con mi esposa? ¿Estoy haciendo diferencia en mi trabajo? ¿Estoy haciendo diferencia con mis clientes? Yo debo de empezar por mi hogar. Así que yo le pido al Espíritu Santo de Dios que en este momento traiga a tu mente en qué área estamos fallando. Nosotros a partir de este momento necesitamos ser diferentes, mis hermanos. Ser diferentes ante el lugar donde estamos. Si hay una situación que tengas que pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo, si tu esposo has tratado mal a tu esposa, si muchas veces hasta inclusive has hablado con groserías, hermano, no le has pedido las cosas como con respeto, con amor, con circunstancias que son ajenas a la voluntad de Dios, en este momento pídele perdón, hermano. A tu hijo si lo has tratado mal, a cualquier familiar, hermano, a tu trabajador, a tu cliente. En este momento yo te pido, en el nombre de Jesús, que saques todo lo que en estos momentos, a lo mejor todavía en la mañana pudimos haber hecho. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que en estos momentos nos liberemos de todas esas situaciones. Tratemos a nuestra familia, tratemos a nuestra esposa como debe de ser. Tratemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿no? ¿En qué área estamos fallando, mis hermanos? ¿En qué área no hemos podido dejar esa vieja naturaleza para podernos alejar del pecado? Y no caer en la condición de la iglesia de Sardis y de Tiatira, como decíamos hace un rato. Pidámosle, porque queremos ser diferencia, pero empezando, como decía yo hace un rato, por nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Yo quiero decirte, esposa, que me escuchas, que gracias por ser esa ayuda idónea. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres esa ayuda idónea. Yo declaro que tú en estos momentos, a pesar de que muchas veces nosotros como hombres te hemos fallado, yo declaro que tú tomas tu papel de
ayuda idónea. Y empiezas también a hacer lo correcto. Varón del hogar, yo pido en el nombre de Jesús que tomes tu lugar. No para ser un machista, no para ser sino para ser un varón de Dios, que nos puso como cabeza y no como cola. Vamos a tomar nuestro papel y ver en amor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Hacer esa diferencia, que digan, ah, caray, ahora veo diferente a mi papá, ahora veo diferente a mi mamá, ahora veo diferente a mis hijos. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que esos hijos honran a sus padres. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, clamemos a Dios en el nombre de Jesús. Para eso le voy a pedir a nuestro pastor que nos dirija en oración, porque él tiene que orar por las personas que están en la lista. Y yo les agradezco, mis hermanos. Yo espero de parte de Dios que este mensaje haya llegado a sus corazones. Y le pido a Dios que al momento que cerremos ese team, mis hermanos, no volvamos a hacer como antes. Acordémonos que nosotros somos hijos del Rey y nosotros somos parte de Él y nosotros debemos de ser con Él, porque el corazón vive y reina nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, gracias y les cedo la palabra a nuestro pastor Luis Fernando Rojas.